Gracias por mantener la sintonía en Sistema TV Investiga. Hoy con el tema Puerto Rico, una economía abandonada. La deuda del país llegó a niveles insospechados mientras la ausencia de liquidez y del fisco y la incapacidad de continuar pidiendo prestado finalmente hizo crisis. Así es, Ramón Enrique y amigos televidentes, las agencias crediticias tomaron nota y redujeron a chatarra el valor de los bonos de Puerto Rico. Se habla de reestructuración de la deuda, pero también deberá hablarse de una reorganización gubernamental. María Yajaira Rodero investiga. Well, no snow in Puerto Rico, but no good news either as S&P slashes the island's debt to junk levels. The downgrade comes as Puerto Rico struggles with a long recession. Lo temido se convierte en realidad. Standard & Poor's degrada a chatarra los bonos del pueblo de Puerto Rico. El bono es un instrumento de deuda que emiten los gobiernos, corporaciones u otros con el propósito de obtener el dinero necesario para financiar obras permanentes y otras. El bono es un préstamo que el inversionista otorga al emisor. El precio inicial del bono es equivalente al monto total del préstamo. A cambio del préstamo, el tenedor del bono recibe intereses, cupones del bono. Los bonos se emiten por términos, por ejemplo, 5 años, 10 años o 30 años. Al vencimiento del bono, el emisor devuelve al bonista el total del dinero prestado. De ordinario, las corporaciones y empresas emiten bonos para proyectos de capital, los gobiernos para proyectos públicos. A mayor tasa de interés, mayor riesgo. Mediante fondos de inversión, los inversionistas tienen fácil acceso al mercado. Dejan en manos del broker o corredor en qué bonos invertir. Un bonista puede ser el plan de pensiones donde nosotros aportamos. Otro bonista puede ser el fondo total de una universidad. En Puerto Rico hay muchísimas viudas que lo que reciben de ingreso es el dinero que le dejó su cónyuge. El que compró tuvo un negocio próspero, lo vendió y decidió invertir en bonos de Puerto Rico, y también muchos empleados de farmacéuticas que en un momento determinado estuvieron trabajando en Puerto Rico, se retiran y que el ingreso que recibieron de todos sus años de trabajo decidieron invertirlo en bonos de Puerto Rico. Así que hay muchos, grandes, pequeños y muy distintos. En el día de hoy, nosotros hemos encontrado inversionistas que compraron bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica por 38 centavos de dólar, bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante que se vendieron en 48 centavos. Se denomina fondos buitre a aquellos que ponen su mira en países o corporaciones públicas o privadas que están en aprietos económicos y compran deuda muy por debajo de su precio. En los casos de países en crisis económica, potencial impago o posible quiebra, el valor de los bonos se desploma. Los bonistas o tenedores de la deuda entran en pánico y los venden muy por debajo de su precio. Una vez en poder de los bonos, los llamados fondos buitre interfieren con los procesos de reestructuración, presionan o litigan en los tribunales para imponer sus condiciones. Los fondos buitre compran a precio de liquidación, pero cobran con creces. Hay algunos bonistas cuyo agosto descansa en las miserias de una sociedad, como le sucede a Grecia en la actualidad y como en cierto modo nos sucede a nosotros. Aquí se utiliza ahora un término que ya de por sí es muy antiguo, y es el término de los fondos buitres. En el caso de Puerto Rico ahora, casi una cuarta parte de la deuda que está vigente está en manos de estos fondos. La obra pública no puede ser despilfarro. Fíjense que el dinero que proviene del crédito, o sea, de la emisión y venta de bonos, no se usa para pagar gastos corrientes del gobierno. Se usa para hacer obra pública, obra sólida. Hay un famoso chiste que a Muñoz Marín le preguntaron a qué se debe el desarrollo de Puerto Rico, y él dijo a eso, a qué se debe. Es decir, siempre fue parte de la ecuación que había un sistema financiero que iba a respaldar. Empezó a tomar deuda para seguir manteniendo un estilo de vida que ya no era posible mantener. Y ahora pues se nos está pasando la factura literalmente.
Deuda del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios al 31 de diciembre de 2014. Corporaciones Públicas 48.2 billones. Gobierno Central 15 billones. Autoridad de Carreteras 6.8 billones. Municipios 4.1. Deuda que no grava al erario 5 billones. Total de la deuda 72.3 billones de dólares. Si tú te endeudas para gastos corrientes mientras la base productiva se deteriora, tarde o temprano te vas a confrontar con la verdad, y la verdad es que no vas a tener suficiente para tus gastos corrientes. Pues ahora tenemos que enfrentarnos a ese problema. No creo que el suicidio sea alternativa, así que hay que enfrentarse al problema con una reforma fiscal y con un plan económico que orientado al desarrollo de sectores productivos. Okay, and finally, we know there's no authorization for Puerto Rico to file for bankruptcy. Is there a possibility that there could be debt, certain renegotiations relating to outstanding debt? Well, any issuer has the ability to renegotiate provisions. We'll have to evaluate any sort of renegotiated debt structure and look at the debt burden and the financial impact at that time. It'd be hypothetical at this point to guess what might actually happen in the future. I'd just like to make the point that we're rating to the likelihood of default and not necessarily recovery, and so we'll have to look at any new proposal in that light. La realidad es que Puerto Rico en este momento tiene que tomar medidas urgentes para lograr que el gobierno siga operando en medio de las negociaciones de reestructuración de deuda que ya están en curso. Lo que está sucediendo con la Autoridad de Energía Eléctrica es una negociación de reestructuración de deuda. Y eso tiene que ver con 8.000 millones de los 73 billones. O sea, esto no es un proceso que va a comenzar un día. En cierto sentido, este proceso comenzó ya. Y la Autoridad de Energía Eléctrica ya está empezando a experimentar las presiones que se van a sufrir en Puerto Rico cuando esos procesos de renegociación de deuda continúen. Y ya está sobre la mesa la posibilidad de un aumento de tarifa como consecuencia de ese proceso de renegociación. Porque como han dicho muchos expertos, que nadie piense que estos procesos de reestructuración de deuda no van a ser dolorosos, van a ser dolorosos. Mucha gente interpreta que la reestructuración de la deuda es no pagar. Desafortunadamente no es así, ojalá fuera tan fácil. La reestructuración de la deuda sí puede suponer algún alivio en el servicio de la deuda, pero eso generalmente va acompañado de unos programas de estabilización fiscal que pueden significar, por un lado, nuevos impuestos, pueden significar reducción del tamaño del aparato gubernamental, lo que podría significar también inclusive desempleo. Así que no es fácil el trayecto de la reestructuración, aunque parece que ya se está convirtiendo en la crónica de una muerte anunciada. Puede ser, y ojalá este sea el caso, una reorganización gubernamental que se traduzca en eficiencia, en reducción del mal gasto, pero no en reducción del buen gasto. Aquí hay oficinas que quizás tienen más gente de la cuenta y hay oficinas que quizás tienen menos gente de la cuenta. Pues por ahí puede haber un traslado que se traduce en eficiencia. Así que hay que reexaminarlo todo. Hacemos una pausa y muy en breve, conozca el por qué en la isla hay problemas en la creación de empleos. Operación Manos a la Obra fue un programa de exención contributiva para atraer capital externo. Ciertamente, atrajo capital externo en función de ese programa.